Así la palabra de Dios. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios apartaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Aquí sonaba la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como las siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Viste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuera cabeza de naciones. Todo lo que yo conocía me servirá. Los hijos de extraños se meterán a mí al oír de mí. Me obedecerán los extraños, se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi boca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta fuegos debajo de mí, el que libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Gracias, bendito Dios, porque tu Señor ha sido bueno. Y en esta noche, Señor, confiamos que una vez más tú hablarás a tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Alabado sea tu nombre para siempre. Háblanos, Señor, que necesitamos escuchar. Si hubiera una persona indiferente, Señor, tu palabra dice que es digna y de ser recibida por todos. Es decir, Señor, que tú siendo el Rey de Reyes, ¿quiénes somos nosotros para que querramos rechazar tu palabra? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para tener una actitud negativa cuando tú nos quieres hablar? En realidad, Señor, ten misericordia de nosotros, puesto que si no te queremos escuchar el día de hoy, si no queremos servirte el día de hoy, vamos a quererlo hacer después, pero quizás después ya no se puede. Ahora que es tiempo, Señor, permítenos poder hacerlo. Lo que haya dentro de nosotros, Señor, que nos impide, que nos estorba para poder servirte, remuévelo, Señor, puesto que sin ti nada somos, sin ti no podemos, Señor. Quizás tenemos dinero en el banco, quizás tenemos carro, pero ¿qué es tu carro y qué es tu dinero el día que te enfermes? ¿Qué será tu carro y qué será tu dinero el día
que surja algún problema que no puedas resolver con dinero. Tu dinero y tu carro no son nada. Mejor es tener a Dios, porque eso es lo que realmente vale delante de los hombres, delante de Dios. Que podamos tener un corazón, Señor, que rendido a ti en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Santo eres. Gracias, Jesús. Toma su lugar. ¿Cuántos de ustedes han oído a una persona decir, si yo tuviera carro, iría por todos que no tienen cómo venir? Si yo tuviera esto, haría esto. Muchas veces uno dice así. Y pues es cuando uno no tiene. Decían que una persona estaba muy dispuesta a hacer algo, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo, y luego una de las cosas que yo más he pensado que uno lamenta es cuando se pasa el tiempo, y cuando ya se pasa el tiempo uno quisiera volver atrás, tener las mismas fuerzas, tener los mismos años, tener las mismas oportunidades que cuando estaba joven, pero ya no, ¿verdad? Hay un dicho que dicen que el dinero va y viene. Eso no es verdad. El dinero no va y viene. El dinero que uno se gasta ya no viene. Viene dinero de otro trabajo, de otro esfuerzo, pero el que ya te gastaste ya no viene. Ese ya te lo gastaste, ¿verdad? Entonces el dinero que vuelve a venir es el de tu nueva semana de trabajo, es el de tu nueva venta, es el dinero que viene, pero el que te gastaste, ya te lo gastaste. Los años que se te fueron, ya se te fueron, ¿verdad? Las fuerzas que se te fueron, ya se te fueron. Ya no van a volver. Entonces, por eso la Biblia dice, andad como sabios, no como necios, redimiendo el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Y en estos días, hablando con algunos hermanos, ¿verdad? Pues pastores que están pendientes, hermanos que reconocen, ¿verdad? Los errores que hemos cometido, que aceptan, ¿verdad? Que hay cosas en las cuales tenemos que cambiar para poder avanzar, para poder continuar. Nos sorprendemos, ¿verdad? De cosas que están sucediendo y que nosotros no pensamos, o al menos no de ciertos hermanos o ciertas hermanas que no pensamos que iba a suceder tales cosas en su vida de ellos, y están sucediendo. Entonces, me acuerdo yo del día cuando Dios envió a aquellos ángeles a que le dijeran a Lot que saliera de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque Dios había decidido destruir esas ciudades, ¿verdad? Y les dijo, agarra a tu mujer, agarra a tus hijos, agarra a tus nueras y escapen, salgan de aquí, de esta ciudad, ¿verdad? Y dice la Biblia que la mujer de Lot volteó para atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Yo me imagino a Job, me imagino a Lot volteando para atrás y viendo a su esposa. Y me imagino que él hubiera querido hacer algo por ella. Hubiera querido a lo mejor regresarse y agarrarla de la mano y jalarla y llevársela. Pero la orden de Dios por medio de los ángeles había sido, no pares en toda esta llanura. No pares, ¿verdad? Entonces ellos tenían que obedecer, y con todo lo que le haya dolido a Lot, su esposa se quedó ahí. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy, bueno, no la Biblia, dicen las personas que han viajado a ese lugar, que hasta el día de hoy está esa estatua de sal ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, me imagino que debe ser muy triste para nosotros, ¿verdad? Usted ahorita puede ver, pensar en cada hermano, cada hermana que no está aquí y que regularmente vienen o venir regularmente.
Usted puede pensar en cada uno de ellos y usted puede pensar, el día de mañana a lo mejor me los voy a encontrar, a lo mejor al rato los veo por ahí y les voy a preguntar, ¿por qué no viniste, verdad? Porque pueden suceder esas cosas, pero va a llegar un día que va a ser así como en el caso de Lot, que ya no va a haber nada que hacer, no va a haber oportunidad de que nosotros podamos llevarnos a la persona, ¿verdad? Y no sé qué vayamos a sentir cuando usted vea ese sueño que han soñado, ¿verdad? Algunos, Memo dice que soñó eso, ¿verdad? Que estaba en un lugar y que la gente se estaba levantando. Y dice que él corría a ese lugar porque quería él también ser levantado y sin embargo no era levantado. ¿Verdad? La hermana Eugenia me parece que tuvo un sueño así, parecido también. ¿Verdad? Entonces, yo creo, hermanos, que Dios es bueno, ¿verdad? Y que Él nos está diciendo, mire, Dios nos está diciendo a nosotros que Él viene pronto por su iglesia y que necesitamos estar preparados, ¿verdad? Entonces, si Dios no quisiera avisarnos, hermanos, pues no nos diera esos sueños. Pero si Él nos está advirtiendo que no estamos preparados, es porque nos está dando tiempo para prepararnos, ¿verdad? Entonces, está en usted y está en mí el prepararnos. Él nos está dando tiempo. Entonces, hay una preocupación ahorita por en todas partes del mundo por lo que ha pasado. Todos los pastores, hermano, la mayoría de los pastores, usted platica con un pastor. Mira, los primeros días cuando esto del virus, pues se decían algunas cosas. Pero hoy en día usted platique con un evangélico y le va a decir que esto fue una cosa diabólica, ¿verdad? La mayoría de los pastores, o más bien todos los pastores con los que yo he platicado, dicen esto, que esto fue un ataque diabólico, ¿verdad? Un ataque que era un plan. Nosotros podemos decir que no es diabólico, que vino una persona y hizo esto o hizo aquello. ¿Verdad? Podemos pensar así. Y quitarle o al menos intentar hacer parecer que no es grave lo que sucedió o lo que está sucediendo. Las personas pueden pensar, ¿verdad? Que no pasa nada. El día de mañana voy a la iglesia y no pasa nada, ¿verdad? Todo está bien. Entonces, pues no hay preocupación, ¿verdad? En algunas personas no hay preocupación. Como que los ojos están cerrados ante la realidad y no vemos realmente lo que está pasando. Entonces la palabra del Señor, o sea, en esta escritura que hemos leído, nos habla realmente de armas, ¿verdad? Y la pregunta para nosotros en relación a las armas debería de ser, bueno, si se supone que los hijos de Dios no debemos de pelear, entonces ¿por qué Dios nos habla tanto de armas? Quizás es porque nosotros hemos hablado o hemos enseñado mal. Y hemos estado aconsejando a la gente que venga y que cambie. Mira, tú debes ser buena persona. Mira, cuando alguien te diga algo, tú no le contestes mal. Tú miras esto. Y le hemos aconsejado a la gente, y no te pelees con nadie. Mira, o sea, como que déjate hacer todo lo que te quieran hacer y vas a ser buen hijo de Dios, ¿verdad? O sea, como que hemos aconsejado mucho eso a la gente. Entonces no hemos preparado realmente a la gente, o no le hemos hecho saber a la gente que estamos realmente en una guerra, ¿verdad? No le hemos hecho saber a las personas que el día que se bautizaron, ese día fue como que se fueron a apuntar en el cuartel para dar servicio. Y que desde ese día usted pertenece a las fuerzas armadas del ejército de Dios. ¿Verdad? Quizás no le hemos hecho saber eso, o quizás nosotros no estamos conscientes de que eso es lo que está sucediendo. Que estamos nosotros en un ejército, y un ejército, hermanos, no se necesita tener armas si no se va a pelear. No se necesita que haya un ejército si no hay una guerra. No se necesita armamento si no hay que atacar a nadie. No se necesita un escudo si no hay que defendernos de nadie.
Pero si se necesita un escudo, si se necesita una espada, si se necesita todo esto, entonces quiere decir que hay una guerra, y en una guerra hay que aprender a defenderse y hay que aprender a atacar también. Pero entonces necesitamos nosotros hacer todo esto. Y yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Por un momento que meditemos y que usted analice y se dé cuenta. No me tiene que decir a mí que sí es así. Usted cuando se vaya a dormir, usted piense, analice lo que está pasando y vea si no es así, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla a nosotros de esto. Estamos nosotros, hermanos, mire, cuando nosotros invitamos a la oración, aún hay hermanos, pastores o ministros que no quieren entrar en la oración, porque dicen que entrar en oración es provocar al enemigo y que entonces el enemigo se va a enojar y va a levantarse en contra de nosotros. De hecho, hermano, usted sabe y yo sé que cuando oramos o buscamos a Dios, el enemigo se va a enojar. O sea, eso usted lo sabe, ¿verdad? Ya sabemos lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues no podemos hacer nada para que el enemigo no se enoje. Hermanos, nosotros nos hemos anotado, nos hemos enlistado en un ejército, y no nos hemos enlistado porque nos gustan los problemas, nos hemos enlistado porque es el ejército del Dios al cual nosotros servimos, ¿verdad? Y somos nosotros los que estamos deseando ir hacia adelante. Y nosotros no andamos buscando problemas, pero si el enemigo busca problemas, la iglesia debe estar preparada para defenderse de esos ataques del enemigo, ¿verdad? Entonces, si esto no es una guerra, si esto no es, no se trata de un ejército, entonces nosotros deberíamos de preguntarnos algunas cosas que dice la Biblia y entender por qué razón las dice, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de que a la palabra de Dios se le llame o se le compare con una espada de dos filos? O sea, ¿para qué queremos una espada de dos filos si no tenemos guerra? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de que ¿verdad? A la palabra, a los hijos de Dios se les compare o se les invite a pelear la buena batalla de la fe? ¿Cuál es la razón de que a la oración se le llame lanza? ¿Cuál es la razón de que a los ataques del enemigo se le llame dardos de fuego? ¿Cuál es la razón de que nosotros, la Biblia nos diga que tenemos el escudo de la fe? ¿Cuál es la razón de que, verdad, se le llame a la palabra el yelmo de la salvación? O sea, si todo esto no es una guerra, entonces ¿para qué el Señor nos enseña a nosotros términos militares? O sea, ¿para qué estamos hablando de armas, de guerras, de enemigos, de luchas, de batallas, de espadas, de dardos? ¿Para qué estamos hablando de eso si no estamos en una guerra? El término apóstol, hermanos, es un término que existía. Mire, los primeros apóstoles que ha habido en el mundo no son los apóstoles que tuvo Jesús. Jesús no les llamó apóstoles, Jesús les llamó discípulos. Pero el término apóstol ya existía antes. Antes de los 12 apóstoles, ese término ya existía antes. ¿Y a quién se le daba ese nombre de apóstol? Era a un equipo que tenía una nación, que eran personas, eran como espías. Esos eran enviados a una nación para estudiar a esa nación, cuáles eran las armas que tenía, qué era con lo que contaba, cuál era su punto débil, porque el plan de la nación que enviaba a esos espías llamados apóstoles a invadir otra nación era porque tenían planes de invadirla, ¿verdad? Entonces necesitaban conocer con qué contaba la nación aquella a la cual pretendían invadir, y esto eran los apóstoles, ¿verdad? Hombres encargados de ir y traer información a la nación que los había enviado. Entonces esto ya existía. La iglesia, hermanos, el nombre de la iglesia es un nombre que se le fue dado a una institución donde se congregaban, o era como el cuartel general, donde se congregaban los que pertenecían a ese ejército, y esa institución gubernamental era respaldada por el gobierno de la nación al cual pertenecía, ¿verdad? Eso era la iglesia. Entonces, ¿verdad? Todo esto, hermanos, nos hace saber a nosotros que realmente todo esto se trata de una guerra,
y que el Señor nos está haciendo saber a nosotros que necesitamos nosotros conocer, saber contra quién nosotros estamos peleando. Y hemos encontrado que hay razones que nosotros pudiéramos estar peleando, ¿verdad? Y que nosotros pudiéramos estar equivocados o no estar a nosotros tomando la manera correcta de luchar, ¿verdad? En la lucha en que nosotros peleamos, hermano, hay diferentes niveles. O sea, la Biblia menciona, ¿verdad?, diferentes niveles de autoridades. No todos los demonios tienen el mismo poder, ¿verdad? Hay demonios que son más poderosos que otros. También hay ángeles que son más poderosos que otros, ¿verdad? Entonces, usted, ¿verdad?, pelea, y usted necesita, es bueno que usted conozca contra quién usted está peleando, porque depende de que usted conozca a su enemigo para que usted arme una estrategia para poder defenderse de ese enemigo y poder derrotarlo, ¿verdad? La Biblia habla de fortalezas, la Biblia habla de las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Verdad? Debemos de saber contra quién nosotros estamos luchando. ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer para poder vencer? Y necesitamos enseñar al pueblo, advertirle al pueblo, decirle al pueblo que estamos en una guerra y que nosotros, la única manera que podemos nosotros ganar esta guerra es armándonos, es entrenando, es estar listos para la batalla. Por eso dice la escritura que hemos leído: Él es el que adiestra mis manos para la batalla. O sea, necesitamos nosotros practicar, necesitamos nosotros conocer. Porque, hermano, mira, quizás tú pienses que esto no es así, pero yo te sugiero por unos minutos. ¿Conoces tú a un hombre poderoso, o a un predicador, o a una hermana que tú digas: ay, esa hermana cómo le sirve a Dios, o ese hermano? Y esos hermanos que tú creías, que yo creía, que siempre iban a estar en la iglesia y que nunca iba a haber una razón que los apartara de la iglesia, y ya no están. ¿Conoces tú a alguien así? Si eran poderosos, si eran buenos, tú los admirabas. Yo los admiraba, ¿verdad? Decíamos: no, hombre, yo quisiera ser como el hermano, yo quisiera ser como la hermana. Ese sí le echa ganas, esa sí le echa ganas, y no está. Pero no está. Y si tú te la encuentras o te lo encuentras, te va a dar razones por las cuales no está, ¿verdad? Como que se le olvidó que se anotó en un ejército que está en guerra. Como que a la persona se le olvidó que le prometió a Dios serle fiel todos los días de su vida, ¿verdad? Y ahora, por la razón que sea, no viene, ¿verdad? O sea, como que dice: no, o sea, no tengo ganas de ir, ¿verdad? Como cuando se apuntó en el ejército, como que no lo tomó en serio, ¿verdad? Y ahorita no está. Entonces tú pregúntate, si ese que le echaba ganas y ese que le echaba ganas no está ahorita, ¿qué se puede esperar de mí? ¿Acaso no puede llegar un momento en que suceda a mí lo mismo? ¿O no puede llegar un momento en que te suceda a ti lo mismo? ¿No puede llegar a suceder eso? Y entonces nosotros vemos que realmente necesitamos estar listos para esta batalla. No es una lucha entre pueblos, no es una lucha contra personas. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Es una lucha espiritual, es algo que se mueve atrás de todo esto. Algo se oculta atrás de todo esto. Mira, en el tiempo antiguo, la Biblia dice que había guerras del ejército de Dios contra el ejército de los filisteos, que había guerra de Israel contra Persia, que había guerra de Siria contra Israel. Es decir, los enemigos de Israel eran pueblos que tenían otros dioses, ¿verdad? Esos eran los enemigos de Israel. Entonces nosotros debemos de entender esto, que veíamos un ejército,
Pero en el Antiguo Testamento casi no se habla del enemigo, casi no se menciona al diablo o casi no se mencionan los demonios, ¿verdad? Se menciona a la serpiente antigua en una ocasión, se menciona ¿verdad? Que el diablo fue el que hizo que David censara al pueblo. Se menciona muy pocas veces realmente el enemigo o de los demonios en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene ¿verdad? A cumplir su misión como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces se empieza a hablar de demonios, entonces se empieza a hablar mucho del diablo, ¿verdad? ¿Por qué razón se empieza a hablar tanto del diablo y tanto de los demonios cuando viene Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades que vagan en los aires? ¿Por qué antes en el Antiguo Testamento vemos a David peleando con un ejército? Vemos, ¿verdad?, situaciones en las cuales en la lucha es cuerpo a cuerpo con personas. Y déjame decirte esto, ¿verdad? Cuando Jesús viene y descubre, mueve, ¿verdad?, todo esto que estaba sucediendo. Y entonces él enseña a la iglesia, muestra a los hijos de Dios que cuando había un ejército allá en el Antiguo Testamento peleando contra Israel, había alguien moviendo las fuerzas atrás de ese ejército. ¿Verdad? Que cuando estamos nosotros hablando del rey de Tiro, cuando estamos hablando nosotros del rey de Persia, cuando estamos hablando del rey de Siria, estamos hablando de un demonio que estaba atrás de ellos y que los hacía, que los instigaba a ir en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces viene Jesús y descubre todo eso y le enseña a la iglesia. Por eso el apóstol dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Mira, date cuenta, no es el ejército, no son personas, son los demonios moviendo a las personas, son los demonios moviendo a la gente. Mira, no es que la gente esté ahí que ellos sepan lo que está pasando o que no quieran obedecer a Dios. Algo está sucediendo, pero el enemigo está actuando atrás de todo eso. Dice la Biblia, fíjate lo que nosotros hemos hecho. Nosotros le hemos enseñado a los hermanos a ser pacíficos, a no ser peleoneros, a todo esto. Sin embargo, la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo habla a los gentiles acerca de los sacrificios, ¿verdad? Les dice: no querría yo que ustedes fuesen partícipes con los idólatras. ¿Por qué? Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Es decir, cuando tú te arrodillas delante de un ídolo, no te estás arrodillando delante del ídolo, sino del demonio que está atrás del ídolo. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando o esto está sucediendo, cuando los jóvenes hebreos les dijeron que se arrodillaran delante de la estatua que Nabucodonosor había edificado, los jóvenes hebreos no quisieron, porque eran desobedientes. No porque eran desobedientes, sino porque ellos sabían que arrodillarse delante de una estatua era arrodillarse delante de un demonio. Y ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Ellos estaban dispuestos mejor a dar la vida, pero a no arrodillarse delante de un demonio. Y eso es lo que la iglesia debe de aprender, que a veces nosotros hacemos cosas sin estar conscientes de que lo que estamos obedeciendo es un sistema diabólico y estamos metiéndonos en cosas y alejándonos de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no se trata de que nosotros seamos peleoneros ni nada de eso, pero la Biblia, ¿verdad?, nos habla a nosotros de esto y dice que, ¿verdad?, necesitamos nosotros entender que nosotros no estamos peleando para obtener una victoria. Nosotros estamos peleando desde una victoria que ya Jesús tuvo. Amén. Una cosa es que tú pelees para obtener una victoria y una cosa es que tú pelees porque ya fue anunciada una victoria. Amén. ¿Verdad? La victoria ya fue anunciada. Lo que nosotros tenemos que hacer es reclamar lo que obtuvimos por medio de esa victoria que Jesús tuvo en la cruz, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca reclamar lo que Dios nos ha dado, porque ya nos lo dio por esa victoria que Él obtuvo en la cruz. Pero tenemos un enemigo que se opone a que tú conozcas esto y que recibas la recompensa por esa victoria que Jesús tuvo en la cruz. Amén, aleluya. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver atacado en el cristianismo de nosotros es la fe. Amén. Todo esto que pasó, que ha pasado en todo el mundo a causa de este virus,
¿verdad? Hay mucha gente que su fe ha fallado, su fe ahora dicen pues que ¿dónde está Dios? ¿O dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Un virus vino y nos tenía así, estábamos así, y ahora ese virus realmente gobierna el mundo, ¿verdad? Hacemos todo lo que dicen por causa de ese virus. Y entonces está la gente así. Otra cosa que hemos visto que ha sido atacadas, hermanos, son las finanzas de cada uno. El dinero, hermanos, es algo que todo mundo nos preocupa. La Biblia dice que el dinero responde a todo, ¿verdad? Entonces, tú y yo nos interesa con el dinero, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces nos interesa el dinero, nos preocupa tener dinero. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hizo? Que cerró empresas, quitó trabajos, ¿verdad? Subieron los precios de muchas cosas. Tuviste que comprar cosas que no tenías pensado comprar, gastaste dinero fíjate lo que pasó, gastaste dinero en cosas que no tenías planeado y dejaste de ganar dinero que tenías planeado ganar. ¿Por qué? Porque se te quitó el trabajo, porque muchas cosas que tú tenías planeadas no fue posible que tú recibieras ese dinero que tenías pensado que ibas a recibir. Y gastaste dinero que tenías en cosas que tú no tenías pensado que las ibas a gastar. Tú no tenías pensado que ibas a comprar mascarilla. Tú no tenías pensado que tenías que gastar en gel. Tú no tenías pensado que tenías que gastar en medicinas. Tú no tenías pensado eso y tuviste que gastar. Entonces tu situación financiera se vio afectada. Tu fe, tu situación financiera. ¿Qué más se vio afectado con todo esto que pasó, hermanos? Se vio afectada la relación familiar y se vio afectada la relación de la iglesia. Fíjate cómo hoy en día, ¿verdad? Andamos en problemas unos con otros, así, ¿verdad? Y tiene uno que andar ahí queriendo arreglar los problemas entre hermanos, porque que aquel dijo esto y que este dijo esto otro, y que aquel dijo que tú dijiste y que aquel otro dijo, y problemas así, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de pensar esto, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, por amor a la salvación de alguien, debemos de dejar de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, tú y yo debemos preguntarnos, cuando Señor, cuando alguien deja de venir, ¿no tuve yo la culpa de que dejara de venir? ¿No hice yo algo que causó que esa persona dejara de venir? Tú pregúntate eso. No me lo digas a mí, tú pregúntatelo nada más. Entonces, el enemigo, hermanos, ha movido todo esto. Ha movido sus enviados, ha movido sus piezas. Y nosotros, dos cosas podemos hacer. Yo decido si soy un instrumento que el diablo use o si soy un instrumento que Dios use, ¿verdad? Porque Dios está interesado en usarme, pero el enemigo también está interesado en usarme. Entonces yo decido quién me usa, ¿verdad? Por eso Dios, cuando habla con Adán allá en el principio, ¿verdad? Adán no reconoce su culpa, él no reconoce, ¿verdad? Viene la serpiente y le habla a Eva y le hace creer que Dios es injusto, ¿verdad? Dice, no es cierto, no se van a morir si comen del fruto del árbol. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes el día que coman de ese fruto van a ser como dioses. Y Él no quiere que sean como dioses, ¿verdad? Entonces le hace creer eso, Eva cree, ¿verdad? Come aquel fruto y después va y le ofrece a Adán. Cuando Dios va y habla con Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Adán no le dice, Señor, es que hice algo que tú me dijiste que no hiciera y Señor, perdóname. No, lo que Adán hizo fue esconderse, ¿verdad? Y en vez de decirle al Señor, Señor, comí algo que tú me habías dicho que no comí, porque se lo había dicho, ¿verdad? Entonces Adán, ¿qué fue lo que hizo? La mujer que tú me diste. Y así hacemos muchos de nosotros. No, pero es que yo no hago esto porque como el hermano, como la hermana. Pero ¿por qué dejas de hacer algo que Dios dijo que hicieras? ¿O por qué no haces algo que Dios dice que hagas? ¿Por qué? Que porque el hermano fulano, que porque te dijeron, que porque te hicieron. Pero ¿por qué dejas de hacer algo que Dios dijo que hicieras? Adán hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. No le hace que Eva le haya invitado del fruto. O sea, yo puedo decirle a Dios, Señor, no voy a ir al culto porque es que vinieron unos amigos míos y tenía tanto tiempo que no los veía. Y entonces yo le digo a Dios eso.
¿verdad? Y puede ser cierto. Dios sabe que es cierto que vinieron a visitarme unos amigos y que tenía mucho tiempo que no los veía. Entonces Dios sabe que eso es verdad. Pero Dios, ¿qué me va a decir? Pero mi palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos de ustedes tienen por costumbre. Amén. O sea, ¿por qué tú haces algo que a ti te parece bien y dejas de hacer algo que yo dije que hicieras? ¿Verdad? Entonces no tenemos una manera de justificarlo, porque Dios ya nos había dicho esto. ¿Verdad? Dios ya le había dicho a Adán que no comiera de ese fruto. Si Eva le ofreció o no, puede ser que Eva le haya dicho, mira Adán, si no comes del fruto me voy a enojar contigo y yo no sé cómo le vas a hacer. Mujeres aparte de vino hay. Yo no sé, a Eva pudo decirle lo que ella haya querido, pero Dios ya le había dicho a él que no comiera de ese fruto. Y él decidió comer, por eso vino ese castigo. Entonces, se han visto atacadas estas cosas. Y mira lo que ha pasado, que nosotros no hemos sabido descifrar la trampa del enemigo. Y entonces, ¿verdad? El Señor dijo, ¿verdad? Cuando le habla al pueblo y les dice, ¿verdad? Que los lirios del campo, que ni siquiera que ni siquiera Salomón, que se vestía muy bien, ¿verdad? Salomón se vestía muy bien. Dice la Biblia que ni siquiera Salomón se vistió como un lirio, ¿verdad? Dice que dice el Señor, porque los gentiles se preocupan por las cosas que han de comer. Mira las aves de los cielos que no siembran y Dios las alimenta, ¿verdad? Y luego dice el Señor, ¿no sois vosotros más que las aves? ¿Verdad? ¿Acaso no valen más vosotros que las aves? Y luego les dice, no sean como los gentiles que buscan qué comer y qué vestir, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Mira, yo sé que tú tienes necesidad de dinero y yo sé que tú tienes necesidad de vestirte, pero si tú buscas primero a Dios, Dios se encargará de que tengas qué comer y qué vestir. Amén. Pero si tú primero te vas a buscar qué comer y qué vestir y te alejas de Dios, entonces después no vengas llorando. Y fíjese, hermano, fíjese usted, y no es crítica, fíjese usted, las personas que dejan de venir, hermanos, las personas que dejan de venir a la iglesia, usted se entera de lo que esas personas hacen cuando no vienen a la iglesia. ¿O usted nada más piensa que no viene a la iglesia? Mire, yo le voy a decir algo. Regularmente la gente que no viene a la iglesia, no crea que nada más viene a la iglesia, no viene a la iglesia. Toman, fuman, se juntan sin casarse, todo eso hacen. No nada más no vienen a la iglesia, hacen muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque el temor de Dios no está ahí. Entonces no nada más es que no vienen a la iglesia, no. Muchas cosas andan haciendo allá donde no vienen a la iglesia. Y entonces, hermanos, y como que no se dan cuenta. Y usted les dice, ten cuidado, hermano, ten cuidado, hermana, mira que te estás alejando. No, pero si yo nada más estoy haciendo esto. No, pero es que, tú que te preocupas. Mira, yo en la casa oro. Mira, yo en la casa, si tú vieras cuántos versículos de... ¿No es cierto que dicen así? ¿O no es cierto que usted mismo a veces piensa así? Y dice la Biblia, ¿verdad? Que no tenemos lucha con carne y sangre. Entonces Jesús viene y desenmascara al enemigo y nos hace saber que hay muchas cosas que se mueven atrás de todo esto que sucede en la vida nuestra y que nosotros ni cuenta nos habíamos dado que es el enemigo que está atrás de todo esto. Está atrás de todo esto moviendo sus hilos y no se da cuenta la gente. La gente se da cuenta que nomás falté. Bueno, si hace las cuentas, ya faltó muchas veces. Ya faltó muchas veces. Y usted no sabe lo que está pasando allá donde está faltando la persona que no viene. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado? Bueno, cuando una persona está cansada, se supone que entonces se va a acostar o va a estar allá. Yo he ido a casas donde alguien me ha dicho que no viene al culto porque está cansado, y cuando voy lo encuentro ahí sentado viendo la televisión y todo eso. O sea, no como alguien que está cansado.
Entonces, nosotros decimos que estamos cansados, pero la realidad es que no es porque estamos cansados. Es otra razón, y es que el enemigo está haciendo tantas cosas que nos desanima a nosotros. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. O sea, porque no conocemos la estrategia, porque no conocemos la guerra, porque no conocemos, no nos damos cuenta que el enemigo está atrás de ese negocio que te tiene entretenido. Es que no vine, hermano, porque fui a esto y aquello, y no te das cuenta que ese negocio te está alejando de Dios. Entonces tú dices, estoy bien bendecido, sí, pero estás alejado de Dios. Entonces eso no es ser bendecido, ¿verdad? Cuando estás alejado de Dios, eso no es ser bendecido. Y tú analiza y verás que hasta la manera de hablar de una persona que se aleja mucho o que falta mucho a la iglesia cambia. Te hablaba antes de una manera y de pronto ya no te habla igual, ya no te contesta igual. ¿Sabes por qué? Porque ahora se está alejando de Dios, ¿verdad? Y eso está pasando. Bueno, entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer qué es lo que sucede atrás de todo esto y que estamos en una guerra. ¿Qué es la alabanza, hermanos? ¿Qué son los gritos? ¿Verdad? La Biblia nos habla acerca de los gritos de júbilo. La Biblia nos habla acerca de la danza, de la alabanza, ¿verdad? La Biblia nos habla que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La Biblia nos dice que cuando hablamos en lenguas, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Qué es lo que estamos edificando? ¿Qué es lo que usted edifica cuando usted habla en lenguas? ¿Qué es lo que sucede cuando la Biblia dice que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza? ¿No será que Dios se alegra cuando usted le alaba y él verdad, levanta una fortaleza que lo defiende a usted del enemigo? ¿No será que los gritos de júbilo de usted, verdad, están declarando una victoria que el Señor anunció en la cruz del Calvario? ¿No será que cuando usted, porque mire, hermanos, los gritos que nosotros damos, pero no gritos nada más, no gritos porque entendemos la razón por la cual gritamos. Por eso la Biblia dice gritos de júbilo. ¿Se acuerda usted que cuando el pueblo de Israel gritó allá cuando estaban rodeando los muros de Jericó, los muros se cayeron? Amén. Entonces, ¿no será que los gritos de júbilo, hermanos, son más que simplemente un grito? ¿No será que son más bien un arma de guerra? ¿No será que la alabanza, cuando nosotros exaltamos a nuestro Dios, su presencia baja a donde nosotros estamos y nos defiende de los dardos del enemigo? ¿No será que tú estabas a punto de cometer un error y verdad, de enlazarte en un negocio o de hacer algo que realmente te iba a atrapar en las garras del enemigo? Pero cuando tú alabas a Dios, viene Dios y te libra de ese negocio en el cual tú te ibas a meter, ¿verdad? Quedas libre de eso. ¿Por qué? Porque la alabanza es un arma de guerra y por eso conviene, ¿verdad? Que por eso el pueblo de allá de Judá, cuando, ¿verdad? Estaban en guerra y que supo el rey que venían el ejército de Siria y otros ejércitos contra ellos, y, ¿verdad? Vino palabra de Dios, ¿verdad? Y le dijeron al rey, ¿verdad? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Quédense quietos y vean la salvación de Jehová. O sea, les dijeron, no peleen. Ustedes no peleen, esta guerra no es de ustedes, esta guerra es de Dios. Pero ellos, fíjense lo que hicieron. Hicieron un coro, escogieron hombres, ¿verdad?, que alabaran a Dios y armaron un equipo de música, hermanos. Y empezaron a alabar a Dios, empezaron a darle honra y gloria a Dios, ¿verdad? No estaban peleando con armas, pero estaban alabando a Dios. ¿Y qué pasó con los enemigos que venían contra ellos? Dice la Biblia que se confundieron unos con otros y entre ellos mismos se mataron, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermano, que tú cuando vengas a la iglesia alabes a Dios. Puede ser que tengas ganas o que no tengas, pero eso, hermanos, si tú entendieras que tu alabanza sirve para que Dios te defienda, tú alabarías a Dios todo el tiempo. Si tú entendieras que los gritos de júbilo y que danzar delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, sirve para atraer la presencia de Dios, entonces no te reirías del que danza. No te burlarías, porque sabrías que lo que Él está haciendo es exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y tú mismo lo harías, porque Dios, hermanos, por eso el rey David, cuando él danzó delante del arca ¿verdad? No, él, ¿verdad? Su esposa lo criticó y él le dijo, y aún me haré más vil. O sea, no me preocupa tanto que me critiques, yo sé a quién le estoy danzando.
Yo sé qué es lo que estoy haciendo. No le estoy danzando a un rey de la tierra, le estoy danzando al rey del cielo. Amén. Entonces él entendía eso y alababa a Dios con todo su corazón. Y le exaltaba a Dios. El que habla en lenguas así mismo se dice. Antes del virus, hermano. Antes del virus, fíjese lo que nosotros teníamos. No estábamos preocupados, hermano. Teníamos una iglesia, teníamos planes. Que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que vamos a construir templos. ¿Verdad? Que en unas iglesias que vamos a tener campamentos, vamos a tener congresos, vamos a tener convenciones. Había planes. Que vamos a tener conciertos. Todo eso, hermanos, teníamos planes. La iglesia como que estábamos descuidados, pasándola suave. Como que íbamos en un crucero, viendo las olas del mar. Todo estaba bonito. Pero ¿sabe qué, hermanos? No entendimos que no estábamos en un crucero, sino que debemos de estar en un buque de guerra. Porque esto es lo que es una guerra. Y no nos dimos cuenta, ¿y sabe qué? El enemigo se nos vino encima y nos desbarató todos los planes que teníamos. Teníamos planes de construir y el enemigo dijo, alto. Teníamos planes de ir allá y de evangelizar y de hacer conciertos y el enemigo dijo, alto. Teníamos planes de dar conferencias y de invitar a los hermanos fulanos que vinieran y que esto, y el enemigo dijo, alto. Nos agarró desprevenidos. Se nos acabaron los planes. Todos los planes que teníamos no pudimos hacerlos. Se nos vino encima, hermano. ¿Y sabe qué ha pasado? Pregunte usted a cualquier iglesia si no hay gente que ha dejado de ir al culto. Y verá que en todas las iglesias hay gente que ha dejado de ir, porque bastaron unos meses sin ir al culto para que la gente se desanimara. Amén. Bastaron unos meses sin ir al culto para que hermanos que estaban muy activos en las iglesias, ahorita, hermanos, con trabajos vienen. Ya con que vengan tarde, pero a veces ni tarde. Pero estaban bien activos. ¿Qué pasó? Que estaban muy activos. ¿Qué fue lo que pasó? Se nos vino todo esto encima. Nos agarró desprevenidos el enemigo. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros, hermanos, tratando de enseñar a la iglesia a pasarla bien, a soportar, a hacer esto, a hacer aquello. Pero no estábamos enseñando a la iglesia que esto es una guerra. Amén. Por eso vino el enemigo y te agarró desprevenido. Por eso vino el enemigo y se llevó a quien tú jamás te imaginaste que se iba a llevar. Deja mencionarte 3 casos para terminar. Ustedes conocieron a un hermano que vino aquí el año pasado, ¿verdad? Que no, con el hermano Misael, el mayor de todos ellos. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan del hermano que vino? ¿Verdad? Ese hermano ya no quiso regresar a la iglesia. Con unos meses que dejaron de congregarse, ya no quiso. Uno de los músicos de la iglesia. ¿Qué pasó con él, hermanos? Pues que por unos meses no hubo culto y se hablaban por teléfono y el hermano no contestaba y no contestaba y no contestaba. ¿Y saben qué pasó? Que una mujer que iba a la iglesia y que los hermanos, por cierto, esa mujer me habló un día a mí y me dijo que los hermanos la habían corrido de la iglesia. Me hablé con los hermanos y los hermanos me dijeron, no, hermano, lo que pasa es que hablamos con ella porque era muy desordenada aquí en la iglesia. Estaba causando muchos problemas y le dijimos que sí. Ella realmente tenía intenciones de buscar a Dios, pues que corrigiera esa actitud y no quiso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este músico? Que se juntó a vivir con ella. Y por eso ahora ya no quiere venir, porque se juntó con una mujer que es casada y que además ella no vive con el hombre, ¿verdad? Pero está casada. Entonces este muchacho sin casarse se juntó con ella. Por eso ya no quiere venir. Unos meses que no hubo culto fueron suficientes para que este muchacho se enfriara y hiciera esas cosas. Hace rato hablé con un hermano, antes de venirme al culto hablé, es más, aquí tengo todavía los mensajes en el teléfono.
Hablé con un hermano. Tenía meses tratando de hablar con él. Él era pastor en una iglesia. Y tenía meses tratando de hablar con él, buscándolo. Y no me contestaba. Y hace unos días me contestó y me contestó que no quería saber nada de la iglesia. Nada, no quería saber. Y hace rato me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje y se equivocó en el mensaje. Y me mandó un video. Y en el video que me mandó está él en ese video. Y él está casado y está con otra mujer que no es su esposa. Y me pidió una disculpa. Ahí está el mensaje donde él me pide una disculpa, pero yo ya había visto el video. La Biblia dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. ¿A qué iglesia o a qué pueblo, hermanos, le está hablando el apóstol de que después de haber acabado todo, estad firmes? O sea, ¿quién está firme? Según la Biblia, hermanos, cuando había un enfrentamiento entre dos ejércitos, ¿verdad? El ejército que al final de la batalla quedaba de pie, ese era el ejército vencedor. Y yo no veo en la Biblia, hermanos, otro ejército. Yo no veo en la Biblia otro ejército que después de una batalla esté firme más que a la iglesia. No hay ningún otro ejército que la Biblia hable que está firme después de una batalla más que la iglesia. ¿Y qué pelea o qué batalla es buena? Porque la Biblia dice que peleemos la buena batalla. Amén. ¿Qué batalla es buena, hermano? Yo no encuentro ninguna batalla buena, a no ser que sea una batalla que está seguro que la vamos a ganar. ¿Y cómo podemos nosotros ganar una batalla, hermano, si tenemos un enemigo tan despiadado, que es tan astuto para ganarnos, hermano, y llevarse gente que nosotros no pensamos que se la iba a llevar? Pero se la ha llevado. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ganarle a un enemigo que es tan astuto? Y dijo el Señor Jesucristo hablando de guerra, dijo, porque qué rey que teniendo 10,000 hombres y sabe que viene otro rey con 20,000 hombres en contra de él, no se sienta a calcular si puede ganarle a aquel que viene contra él con 20,000. ¿Sabes de qué está hablando Jesús, hermano? ¿De qué está hablando Dios? Mira, iglesia, tú puedes ganarle al enemigo, pero necesitas saber quién es él. Amén. Necesitas conocerlo, necesitas tener una estrategia para vencerlo a él. Entonces, hermano, la Biblia dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Entonces, hermanos, estamos nosotros, ¿verdad? Vemos a los jóvenes hebreos, vemos a Daniel, vemos al rey diciéndole, ordenándole a los jóvenes que se arrodillaran delante de la estatua. Vemos a los hombres queriendo que Daniel dejara de orar. Era una orden, hermanos, y era una orden que venía de un rey. Y Daniel no quiso obedecer esa orden, aunque él sabía que venía de un rey. Y los jóvenes no obedecieron, hermano. No obedecieron, no se arrodillaron delante de una estatua. La gente a lo mejor dijo, qué tontos. Ahora los van a matar, los van a echar a un horno de fuego, todo por no haberse arrodillado delante de una estatua. Es que ellos sabían que no era una estatua, era un demonio atrás de la estatua. Amén. Y por eso ellos no quisieron arrodillarse. Ahora, tú y yo sabemos, hermanos, que estamos en una guerra. Y sabemos que tenemos un enemigo que, ¿sabes qué? Que te quiere vencer, que te quiere alejar de Dios. Y que va a usar personas, que va a usar estrategias, que va a usar negocios, que va a usar cualquier cosa para hacerte que dejes de venir a la iglesia. Él va a usar cualquier cosa para hacerte que dejes de venir a la iglesia. ¿Sabes por qué?
Porque Él sabe que cuando tú dejas de venir a la iglesia, entonces tú estás como venía aquel hombre que venía bajando de Jerusalén a Jericó. Las fuerzas que nosotros tenemos para poder resistir, hermanos, es cuando nuestra relación con Dios está bien. Yo creo difícil, hermano. Yo puedo decir quién de ustedes va a soportar más problemas, porque yo los veo orando, porque yo los veo buscando a Dios. Pero todas las personas que faltan mucho y que hermanos están así, yo déjeme decirle que los problemas que tengan, el enemigo se los va a llevar. Porque ¿cómo van a resistir, hermanos? ¿Cómo van a resistir si no buscan esa relación con Dios? ¿Qué no a Daniel le prohibieron orar a Dios? Y sabían que con eso, no los sátrapas dijeron, no encontraremos en Daniel ninguna falta si no la hallamos en relación con su Dios. O sea, el enemigo sabe que la única manera que te puede destruir a ti es alejándote de Dios. Él sabe eso. Y va a usar cualquier medio para alejarte de Dios. Entonces tú ya lo sabes, yo ya lo sé. Entonces ahora está en nosotros la decisión. Me alejo de Dios porque me enojé. Me alejo de Dios porque me entretuve. Me alejo de Dios porque esto. Me alejo de Dios por aquello. O mejor me acerco a Dios y yo sé que Dios se encargará de que yo tenga todo lo que yo necesito. Porque dijo Él, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Póngase de pie. Así estábamos, hermano. Teníamos planes así en la iglesia. Todos los planes que teníamos eran bonitos. Y se nos vino el enemigo encima. Y nos agarró desprevenidos. Ahora. Y esto todavía no acaba, hermanos. Se pide que doblemos la oración, hermanos, nosotros. Se pide que doblemos la oración porque ahora en este mes que sigue, hermanos, hay una reunión. Hay una reunión que fue anunciada desde el año pasado. Hay una reunión donde se pretende tener un acuerdo para unificar todas las religiones. Y sabe que eso no es bueno para la iglesia. Una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Dios nos ayude. Señor, te damos gracias, hermano. Señor, te damos gracias. Alabado sea tu nombre. Señor, el enemigo ha sabido mover sus piezas. El enemigo ha sabido engañar. El enemigo se ha llevado personas, Señor, que nosotros no pensamos que se iba a llevar. Y seguramente que Él tiene los ojos puestos ahora en los que todavía estamos aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor, te rogamos por los hermanos, hermanas, que realmente no vienen porque no tienen interés en venir. Esas razones, Señor, que dan para no venir, bien pudieran ellos cambiarlas. Bien pudieran usar otro horario o bien pudieran usar otro día, pero realmente no les interesa venir. Esa es la razón. Y como no les interesa venir, el enemigo está listo. El enemigo está listo para llevarse a todo aquel que esté descuidado. Ayúdanos, Señor. Quizás a nosotros, yo no sé si Lot lloró cuando vio a su esposa quedarse. Yo creo que le dio tristeza ver a su esposa, a su compañera quedarse. Yo me imagino que quería hacer algo para llevársela y no pudo llevársela. Tuvo que dejarla. Debe haberle dolido mucho, pero tuvo que irse él y dejarla. Señor, es cierto, nos duele.
Yo veo las sillas vacías y tengo en mente a todos los que faltan y me duele. Pero ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer si parece que a ellos no les importa? ¿Qué voy a hacer si parece que a ellos no les preocupa? Aunque me duela, igual como Lot, debo seguir corriendo. Debo seguir corriendo. Porque tú vas a destruir todo esto, Señor. Este sistema del mundo, Señor, tú lo vas a destruir. Y tú dijiste en tu palabra que nosotros no somos del mundo. Tú dijiste, Señor, que tu reino no es de este mundo. Señor, me duele mucho dejar. Me duele mucho cuando empiezo en cada hermano, en cada hermana, me acuerdo de su nombre. Y lo veo quedarse allá atrás como se quedó la mujer de Lot. Pero ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer, Señor? Si ellos ya sabían que tenían que ir hacia adelante y no voltear para atrás. ¿Qué puedo yo hacer, Señor, cuando tantas veces le hemos dicho, no faltes a la iglesia? Cuando tantas veces le hemos dicho a la gente, mira, trata de estar los domingos, trata de estar en el culto, trata de estar en esto, y la gente no lo hace. Para la gente es más importante esto o más importante aquello que venir a buscar tu presencia, Señor. Entonces no se nos hará raro cuando pase con ellos lo que pasó con la mujer de Lot. No te extrañe cuando sepas que el hermano, que la hermana hizo tal cosa y que ya por eso ya no quiere venir. ¿Sabes por qué? Porque le pasó lo que le pasó a la mujer de Lot. Esto es una guerra, hermanos. Si tenemos un enemigo que no tiene misericordia, él no está jugando. Él, si tú te descuidas, se va a ir a ti con todo, hermanos. Se vino contra todos, así. Imagina tú a nivel mundial cuántos cristianos se han desanimado y el enemigo, hermanos, está feliz por eso. Pero ¿sabes qué? Tú y yo todavía estamos aquí. Tú y yo todavía estamos aquí. Y yo no sé tú, pero yo pienso seguir aquí. Y si tú dejas de venir me va a doler, pero perdóname, yo voy a seguir aquí. Si tú quieres hacer lo que hizo la mujer de Lot, perdóname, pero yo voy a seguir adelante. Y me va a doler verte que te quedes, pero yo pienso seguir adelante. Me va a dar tristeza y me voy a sentir así, quizás hasta llore, pero perdóname, yo voy a seguir adelante. No lo creíamos que iba a pasar hace unos meses, no lo creíamos, y veo hoy. Yo no creía que iba a pasar esto, no lo tenía en mente, pero está pasando. ¿Por qué si está pasando y estamos viendo, por qué no corremos hacia el Señor? Porque la Biblia dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. ¿Por qué no corremos hacia Él? ¿Por qué mejor nos alejamos? Ten en cuenta esto, que duele, porque somos hermanos, porque muchas cosas hicimos juntos. ¿Te imaginas todo lo que vivió Lot con su mujer y tener que verla quedarse? Porque se quedó. A mí me duele, hermanos, me duele mucho ver amigos míos. Y me duele mucho ver personas que antes venían a la iglesia y que ya no vienen. Y ¿sabes qué, hermanos? No es porque no les hemos hablado. En realidad les hemos hablado y mucho. Pero no quieren. No hacen caso. ¿Qué podemos hacer? Esto es una guerra, hermano. Y en una guerra, ¿verdad? No debemos dejar a un soldado herido, hermano. Háblale a todo aquel que conozcas tú que está descuidado y hácelo saber. Dile que está. Tú dile. No nada más lo saludes y le pongas ahí en el Face, ay hermana, qué chula te ves. Y que no. Dile que está descuidada.
Dile que la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Díselo. Díselo, que se dé cuenta que tú sabes que está descuidada. Porque a veces hablamos con la gente, pero no le decimos eso. Díselo, díselo. Y sigamos adelante alabando el nombre de Jesús. Amén, hermano. Amén. Vamos a seguir adelante, hermano. Vamos a seguir adelante. No sé, vamos a estar pendientes, pero la petición ha sido esa, hermanos. Por favor, doblen la oración, hermano. Oren más, porque ahora en septiembre se espera, hermano, que a nivel mundial se tomen acuerdos donde realmente, hermano, nosotros como cristianos, ¿verdad? Lo único que me alegra a mí saber es que todo esto que el enemigo está acelerando también aproxima la venida del Señor. Y que cuando el Señor venga, hermanos, nos encuentre sirviendo. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Felipe que nos despida con las palabras de oración. Gloria a Dios. Padre Cristo. Amén. Amén. Vamos a dar, mis hermanos, amén, para ser despedidos del uno con el otro, pero hermano de su presencia. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde, noche, Señor, por haber escuchado tu palabra, Señor Jesús, que nos trajo tu siervo, Padre Santo de Gloria, nuestro hermano pastor Genaro Pacheco, Señor Jesús. Te pido que le sigas dando fuerzas a mi hermano, Señor, y a todos los que estamos aquí, Señor Jesús, bendíceles, Padre. No se van, no nos vamos como venimos, Señor Jesús, sino bendecidos de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos de alegría, estos momentos, Señor Jesús, de adoración a tu nombre, Padre. Gracias, no tenemos cómo agradecerte, Señor Jesús, pero aquí estamos, Señor Jesucristo, dándote toda honra, gloria y la alabanza, Señor Jesús, Padre Celestial. Ahora, Señor Jesús, llévanos con bien en nuestros hogares, Padre, y que seas tú, Señor Jesús, que nos sigas cuidando, que nos sigas guiando día con día, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, gracias por todo, Padre Celestial de gloria. Amén y amén, gloria a Dios, aleluya. Así, mis hermanos, se dan un saludo en el amor de Cristo y que el Señor